en reposo. Bien. La consulta que nos hace es, en un MRV, ¿cuál es la aceleración constante para este caso? ¿Cómo lo podríamos determinar? ¿A partir de qué ecuaciones? ¿De las que vimos recién o de los conceptos que estuvimos viendo de aceleración? Lo que primero tenemos que pensar cuáles son los datos que nos da este ejercicio que podemos inferir a partir del enunciado. Los 63 metros sobre segundos, ¿a qué hace referencia? Podemos usar a la velocidad inicial, correcto. A los 2 segundos es el intervalo de tiempo, ¿no? Sí. Eso está claro. ¿Y cuál sería la velocidad final? 0. 0, porque dice se detiene. Bien, eso significa de que no tiene velocidad. La velocidad final sería 0. Entonces, con velocidad final, velocidad inicial y tiempo, ¿cómo podemos calcular la aceleración? Con aceleración promedio sería... Claro, estamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración promedio es igual a la instantánea, entonces la aceleración en todo momento la podemos calcular a partir de esas 3 variables. ¿Cómo sería la ecuación? Sería velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Bien, sería el intervalo de tiempo, en este caso sería tiempo final 2 segundos, tiempo inicial 0, el intervalo de tiempo sería 2. Por lo tanto, como decía el compañero, hacíamos velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo que tardó en ocurrir ese cambio de velocidad. Por lo tanto, eso nos queda 0 menos 63 metros sobre segundos dividido 2 segundos, y eso nos da una aceleración constante de menos 31,5 metros sobre segundo cuadrado. Ahora interpretemos un poco qué nos quiere decir esta aceleración o qué nos quiere decir, por ejemplo, ese signo negativo. Tenemos la velocidad, la final sería 0, pero la inicial sería positiva de 63 metros sobre segundo. ¿Bien? Si teníamos una velocidad que era positiva y tenemos una aceleración que nos da como resultado negativa, ¿eso qué les dije que significaba? Frenando. Desacelerando o frenando. O sea, el jet está frenando para poder detenerse. A una razón de 31,5 metros sobre segundo por cada segundo, eso es 31,5 metros sobre segundo cuadrado. Bien, es una desaceleración abismal, es muy fuerte esa aceleración. Bien. Ahora, vamos a pasar al punto B. Dice, si el jet toca al portaaviones en la posición X inicial igual a 0, o sea, ponemos como referencia cuando el jet toca el portaaviones como punto 0 de referencia de nuestro sistema de coordenadas, nos pregunta cuál sería la posición final, o sea, cuánto se desplazó ese portaaviones cuando estaba aterrizando en el barco portaaviones. ¿Cómo podemos determinar esto? La data de la aceleración ya la tenemos porque la calculamos recién. Tenemos el tiempo, que eran 2 segundos, y tenemos la velocidad final y la velocidad inicial. Repasemos un poco las ecuaciones. Piénsenla, búsquenlos en los apuntes. ¿La de velocidad en función de la posición? Velocidad en función de la posición, bien, la podemos hacer de esa manera, pero acá en el libro está de esta otra manera, con esta otra ecuación. Ahora vamos a ver de las dos maneras para que vean que se puede resolver y llegar al mismo resultado. En este caso usamos la posición en función de la velocidad y el tiempo. Bien, donde x final es igual a x inicial más 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Dijimos, velocidad final 0, velocidad inicial 63. Tiempo 2 segundos
posición inicial, te la está dando ahí el enunciado, 0. Bien, reemplazamos por todos los valores que corresponden, 0 más 1/2 de 63 metros sobre segundo más 0 por 2 segundos de tiempo, eso da un resultado de 63 metros. Eso es lo que se desplazó el jet cuando aterrizó para llegar de los 63 metros sobre segundos a 0. Bien, en cuanto a velocidad. Justo da como resultado lo mismo que la velocidad inicial, bien, pero en este caso es casualidad. Ahora, la compañera dijo usar la función de la posición en función del tiempo solamente y no de la velocidad. Bien. Otra forma de resolverlo es esa, y es utilizar esta otra función. X final es igual a la X inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración tiempo cuadrado. Bien, esta es la ecuación de la parábola que veíamos en las gráficas. En las gráficas de posición-tiempo. Me van siguiendo, ¿no? Ustedes cualquier duda que tengan, vayan interrumpiendo. ¿Me siguen, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Reemplazamos X0, lo daba el enunciado, la velocidad inicial 63 metros, los 2 segundos de tiempo de recorrido, por 1/2, por la aceleración negativa, menos 31,5. Ahí voy a poner el puntero para que puedan ir siguiéndome, menos 31,5 que es lo que calculamos antes, por los 2 segundos de tiempo, el intervalo de tiempo, al cuadrado porque lo dice la ecuación. Esto, si lo resolvemos, si quieren ustedes hagan la cuenta para corroborar, da también 63 metros de desplazamiento. Bien, la posición final a partir de la posición inicial 0 es de 63 metros. O sea, a partir de dos ecuaciones diferentes para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pudimos obtener el mismo resultado. Es decir que a veces en los ejercicios no hay una única forma de resolverlo y pueden pensar a diferentes alternativas utilizando diferentes ecuaciones. Siempre tengan en cuenta de aplicarlas correctamente. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora vamos a pasar, siguiendo con MRU y MRV, con lo que son los problemas de encuentro. Lo vamos a explicar a través de un ejemplo que va a ser más fácil que conceptualmente o en forma abstracta a través de forma. Un problema de encuentro se trata de determinar posición y tiempo del encuentro entre dos partículas. Recuerden que utilizamos el modelo de partículas, que lo podemos generalizar y para los ejercicios o para las resoluciones que nosotros hacemos, puede ser en este caso como un auto y una moto, dos autos o cualquier otro móvil que se mueva en movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo que queremos conocer con este tipo de problemas es determinar, como les dije, posición y tiempo donde se encuentran, donde en el espacio, o sea, en la recta donde nosotros estamos trabajando, tienen la misma ubicación. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se procede o cuál es la matemática que se utiliza para poder determinar esto. Recuerden que tenemos dos movimientos, pueden ser uno MRU y el otro MRV, dos MRU o dos MRV. Dos movimientos rectilíneos, ¿bien? En los cuales dos móviles que tienen diferentes movimientos queremos conocer lo que les acabo de decir. Dice el ejemplo, un conductor que viaja a rapidez constante de 15 metros sobre segundos pasa por un cruce escolar cuyo límite de velocidad es de 10 metros sobre segundos. Bien. En ese preciso momento hay un oficial de policía en su motocicleta que está parado en el cruce y arranca para perseguir al infractor porque superó el límite de velocidad. Bien. Y el oficial de policía tiene una aceleración constante de 3 metros sobre segundo cuadrado.
Aquí hay una representación gráfica como para poder hacer más ameno el entendimiento, que ya el profe de práctico les va a decir, pero se alienta a de que se hagan este tipo de gráficos para poder describir la situación problemática y poder entenderla de mejor manera. Tenemos la recta en la cual transcurre nuestro problema. Tenemos el sistema de referencia, el 0, que es el cartel donde está el cruce escolar y el límite de velocidad. Bien. En ese punto inicial estaba el oficial de policía que estaba detenido inicialmente y empieza a acelerar en una aceleración de 3 metros sobre el segundo cuadrados. ¿Viste? Dice, oficial de policía inicialmente en reposo con una aceleración constante, que lo vamos a simbolizar con el subíndice P de policía, y el otro conductor que tenía una velocidad constante que excedía el límite de velocidad y una velocidad de 15 metros sobre segundo. Bien, lo vamos a simbolizar con el subíndice M al móvil que corresponde al auto. Bien. Repasando el enunciado, vemos que tenemos datos de lo que es el policía y tenemos datos de lo que es el conductor del auto. El ejercicio continúa y nos pregunta, porque es un ejercicio de encuentro, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? Alcanzar, es decir, se pone al lado en la recta, en el mismo posición en X, bien, y sería lo que nosotros consideramos, o le vamos a llamar en este tipo de problemas, el tiempo de encuentro. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que se produce el encuentro? Bien. Nos pregunta a qué rapidez va el policía en ese instante. Tengan en cuenta de que tenemos aceleración constante, la velocidad va a ir cambiando, por lo tanto podemos calcular cuál es la velocidad en ese instante. ¿Y qué distancia total habrá recorrido cada vehículo desde el punto 0, bien, hasta ese momento, que sería el punto de encuentro, bien, la posición de encuentro? Esos son los 3 ítems que nos piden. Volviendo a analizar el problema, vamos a clasificar el tipo de movimiento de cada uno de los móviles. El policía, ¿qué tipo de movimiento tiene? Uniformemente variado. Muy bien, uniformemente variado, porque dice que tiene una aceleración constante. Bien, inicialmente está en reposo y tiene una aceleración constante. ¿Qué tipo de movimiento tiene el auto? MRU. Correcto, bien, MRU, porque dice que la velocidad es constante. Si es MRU, ¿cuál es la aceleración que tiene? 0. 0, es nula la aceleración, no posee aceleración. La velocidad se mantiene constante a lo largo de todo el movimiento. Bien, entonces, conductor, MRU, el auto. Policía, MRV. Bien. Dijimos ahora que todo este problema se basa en encontrar el tiempo y el punto de encuentro. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a graficar en un mismo gráfico de posición-tiempo, perdón, el conductor y el policía. ¿Bien? Tenemos un gráfico de posición-tiempo porque tenemos el X en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Inicialmente, nuestro comienzo de problema ocurre en el cruce escolar, en esta posición 0. Inicialmente ambos están en esa posición 0. Y a partir de ahí empieza nuestra situación de análisis. ¿Bien? El conductor del auto es MRU, por lo tanto, ¿cómo va a ser la gráfica posición-tiempo? Una recta, vimos eso. Cuando un MRU tenemos una relación lineal entre posición y tiempo. Ahora, en el caso del policía,
que lo vamos a graficar en línea celeste, tenemos una parábola. La relación entre posición y tiempo es parabólica o cuadrática. ¿Bien? Al principio, el policía está por detrás del conductor, pero va acelerando, y llega un momento de que alcanza la posición de ese conductor, y luego, si seguimos analizando, lo supera, ¿no? Pero lo que nos interesa es el punto este, que es el punto donde se igualan las posiciones, o sea, se encuentran ambos móviles en la recta. ¿Bien? ¿Me siguen lo que es conceptual de qué es lo que estamos buscando? En forma gráfica, y ahora lo vamos a ver en forma analítica. Sí, profe. Bien. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? Nos está preguntando cuál es el tiempo de encuentro. Para resolverlo, lo que tenemos que hacer es plantear las ecuaciones de posición en función del tiempo, que serían estas dos ecuaciones, ¿no? Que si las graficamos nos darían estas dos rectas, para el móvil, que sería el auto, y para el policía. Bien, el móvil. MRU. ¿Cómo era la ecuación de posición? Posición inicial, x sub 0, más velocidad constante, que la inicial y es constante para todo el movimiento, por el tiempo. Bien. Pero dijimos de que la posición inicial es el punto 0, que es el cruce escolar. Entonces la posición inicial aquí lo podemos reemplazar con 0. Lo cual nos va a quedar, voy a marcarles esto, x del móvil va a ser igual a la velocidad del móvil constante por el tiempo. ¿Bien? Esto es para el conductor del móvil. Para el policía, dijimos que era MRV. ¿Cómo es la ecuación de posición en función del tiempo para MRV? X inicial más velocidad inicial del policía por el tiempo más un medio de la aceleración constante que lleva el policía por tiempo cuadrado. Bien, reemplazamos por los valores que ya conocemos. Posición inicial también comienza en 0, ¿no? Empieza aquí, empieza aquí. Por eso ponemos un 0 en posición inicial. Luego, velocidad inicial que tenía el policía. Dijimos de que el enunciado dice, un oficial de policía que está parado en el cruce, eso nos está diciendo de que inicialmente estaba detenido, por lo tanto la velocidad inicial que tenía el policía es 0. ¿Bien? Lo multiplicamos por el tiempo, esto se va a cancelar, ¿no? 0 por cualquier cosa es 0. Y nos va a quedar un medio de la aceleración tiempo cuadrado. Bien. La aceleración creo que la conocíamos, si es de 3 metros sobre el segundo cuadrado, podemos reemplazarla ahí, lo mismo que la velocidad constante del móvil, para la otra cosa. ¿Me siguen hasta ahí? Planteamos las ecuaciones de posición en función del tiempo para cada uno de los dos móviles que estamos analizando. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, profe. Perfecto. Ahora, lo que nos interesa saber en los problemas de encuentro es cuando se igualan o los dos móviles se encuentran en la misma posición. Es decir, el X del móvil del conductor es igual al X del móvil del policía. XM es igual a XP. ¿Qué hacemos entonces? Igualamos. XM igual a XP es lo mismo que decir esto es igual a esto, que es lo que tenemos aquí. ¿Correcto? Igualamos ambas ecuaciones.
Luego, ¿qué hacemos? Para que estas dos ecuaciones sean iguales, podemos despejar el tiempo, o también, en este caso, si t vale 0, ambas ecuaciones van a ser iguales, ¿no? Si reemplazamos 0 por velocidad inicial del móvil, va a quedar 0. 0 por un medio de la aceleración, también va a quedar 0. 0 igual a 0. Vamos a quedar. Que posición inicial igual a posición final. Se está cumpliendo lo que nosotros queremos, en t igual a 0. Pero ¿es el dato que nos interesa saber el t igual a 0? No, o sea, lo que nos interesa saber es el tiempo. Claro, acá te está diciendo, en el tiempo 0, ambos móviles se encontraron. Interpretamos la resolución de este ejercicio con t igual a 0, es esa. La interpretación es que en ese tiempo ambos móviles se encontraron. Y es correcto, porque vamos a ver aquí. En el tiempo 0, ambos móviles tenían la posición 0. Pero no es útil eso, es el momento en el cual el conductor está pasando por el cruce escolar a una velocidad mayor a la permitida y lo ve el inspector que está parado en ese punto. Es nuestro punto de inicio. Bien, como el conductor del policía, el policía está detenido y el otro conductor detenido a una velocidad constante, se escapa y el policía tiene que acelerar para alcanzar. Es correcto ese resultado, pero no es útil a los fines de nuestro ejercicio. Nos interesa saber en qué punto, a partir de ahí, el policía alcanza al conductor del auto. ¿Bien? O sea, es correcto esto, pero no resuelve nuestro ejercicio. Para resolver nuestro ejercicio, lo que tenemos que hacer es despejar el t para poder determinar cuánto tiempo pasa hasta que el policía alcance al conductor. Para eso despejamos desde aquí y nos va a quedar 2 veces la velocidad del móvil, que es constante, sobre la aceleración del policía. Reemplacemos por los valores y díganme cuál es el resultado. Yo lo vuelvo atrás para que veamos los valores. El policía tiene una aceleración de 3 metros segundo cuadrado y la velocidad constante del móvil del conductor del móvil es de 15 metros sobre segundo. ¿Cuánto daría el tiempo? 0,4. No, es 2 veces. 10, ¿no sería? 10 sería. 2 veces 15 metros sobre segundos sobre 3 metros sobre segundo cuadrado. Nos quedaría 30 sobre 3. ¿Bien? Y eso da 10 segundos, perdón, que está tiempo. En el gráfico, aquí está el tiempo en el cual las dos posiciones son iguales, es de 10 segundos. Ahora vamos a encontrar, luego en el otro punto, vamos a encontrar cuál es ese valor de X. Es decir, en qué posición, con respecto a ese punto de referencia, los dos móviles se encuentran. Profe, Sí. ¿por qué 2 veces la velocidad del auto? Por un medio que está dividiendo, este 2 que está dividiendo, pasa multiplicando. Claro. Gracias. De nada. Aquí está la explicación de lo que estuvimos observando recién con el tiempo igual a 0 y el tiempo de 10 segundos. Hay 2 instantes que en los vehículos tienen la misma coordenada X, es decir, que se encuentran.
El primero, t igual a 0, es cuando el conductor pasa por el cruce donde está estacionada la motocicleta del policía. Bien, que no nos interesa a los fines de resolución del ejercicio. Y el segundo, t igual a 10 segundos, es cuando el policía alcanza al conductor, instante de interés para este ejercicio. Bien. Vamos al punto B, si con este punto no hay duda de determinar el tiempo de encuentro en un problema de encuentro. Pasamos. El punto B nos dice a qué rapidez va el policía en ese instante, sería en ese instante de encuentro, ¿no? Usamos la ecuación de velocidad en función del tiempo para el tiempo de encuentro que calculamos recién de 10 segundos. Bien. Velocidad del policía, MRV, recuerden que el policía tenía MRV, velocidad es velocidad inicial más aceleración constante por tiempo. Velocidad inicial, dijimos que estaba detenido, es 0, aceleración de 3 metros segundo cuadrado, y tiempo, que lo calculamos recién, de 10 segundos. Eso da que la velocidad del policía al momento del encuentro es de 30 metros sobre segundo. Bien. Cuando el policía alcanza al conductor, tienen la misma posición, va al doble de su rapidez. Recuerden que la velocidad del auto era de 15 metros sobre segundo. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profe. Ahora vamos a el punto C, que era de la distancia recorrida desde el 0. ¿Qué hacemos entonces? Volvemos a las ecuaciones de posición, reemplazamos con los 10 segundos que calculamos en el encuentro. Bien. Y tenemos MRU para lo que era el conductor del móvil y MRV para lo que era la policía. Esto era constante, 15 por el tiempo t de 10 segundos, la posición 150. Un medio de aceleración constante, tiempo cuadrado, un medio de 3 metros sobre segundo cuadrado por 10 segundos al cuadrado, también nos da 150. Lo que hace esto es comprobar que cuando el policía alcanza al conductor, ambos han recorrido la misma distancia desde el 0, ¿no? Desde el cruce escolar, que era donde estaba el cartel. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguien se perdió con las ecuaciones? ¿Qué hicimos en cada momento? Profe, ¿puedo volver Pro- a la diapositiva anterior? Quiero ver una cosa, por favor. ¿Está? Sí, gracias. Y ¿Hay después si alguna duda? podemos... ¿O tenés que copiar? No, para copiar algo. Bien. Gracias. Y después si podemos volver a ver la de la rápido. Sí. Decime Gracias. cuando esté, así cambio. Listo, gracias. La de la A, esta. No entiendo por qué quedaría así después la fórmula de encuentro de 10 segundos. Esta fórmula. Sí. Bien, ¿qué hacemos? Vamos a despejar el tiempo, ¿bien? Lo que nos interesaba es el tiempo de encuentro. ¿Qué hacemos? Pues basamos el 2 multiplicando la aceleración dividiendo. ¿Correcto? Ujú. Y nos queda por t en la primera al lado de la igualdad y t cuadrado en el segundo lado de la igualdad. Dividimos ambos términos por t o pasamos un solo t del otro lado, se cancela los t del lado izquierdo y queda un solo t del lado derecho. Ah, ok. Listo. Gracias. ¿Ah? Y aquí es simplemente reemplazar el tiempo que calculamos en los
las funciones de posición que planteamos al inicio. O sea, estas funciones de posición que planteamos aquí, bien, que nos quedaron así, reemplazamos el tiempo t que calculamos. Y ahí obtenemos los metros recorridos. Este es un ejemplo para introducir lo que es problemas de encuentro en cuando un móvil, en este caso, se desplaza con MRU y el otro con MRV. Puede ocurrir el caso de que haya dos móviles en MRU o dos móviles en MRV. Puede ocurrir el caso donde las velocidades iniciales, por ejemplo del MRV, no sean 0. Puede ocurrir el caso donde las posiciones iniciales tampoco sean 0. Puede haber, en esos casos, que las ecuaciones que tengan que despejar o que tengan que despejar t sean más grandes y te queden en forma cuadrática con término independiente. ¿Bien? En forma completa. Ese es el caso cuando tenemos posiciones iniciales y velocidades iniciales. ¿Bien? Y nos va a quedar, después de resolver, una ecuación del tipo cuadrática en el cual ustedes van a tener que calcular el tiempo a partir de Bhaskara, aplicar la regla de Bhaskara para sacar las raíces de una ecuación cuadrática. ¿Bien? Así que repasen eso. Les va a quedar dos raíces. En general va a ser una positiva y una negativa. La negativa se descarta y se utiliza lo que es la positiva. Bien, lo van a ver mejor en el práctico con algunos ejercicios prácticos, pero les voy avisando para que vayan repasando eso también. Un extra, que no estaba ahí en la pregunta, pero podemos también aprovechar el ejemplo para repasar esto. Lo que vimos con anterioridad era la gráfica de posición-tiempo. Bien, que veíamos una parábola y una recta. Ahora, ¿cuál es la gráfica velocidad-tiempo que describe este problema de encuentro? ¿Cuál creen que de todas estas gráficas que tenemos, A, B, C y D, es la correcta? Para mí es la C. Sí. La C, dice algún compañero. ¿Alguien se arriesga por otra? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la gráfica velocidad-tiempo que corresponde a este problema que acabamos de resolver? La A, Carla, podría ser también. La A. La C. La B, profe. La B. Hay algunos que dicen la A, otros que dicen la B y otros que dicen la C. Bien. Vamos entonces con la D para descartar esa. Lo que dice este problema es, tenemos un policía con un MRU, un móvil, un auto con un MRU y un policía con un MRV. Bien. Gráfica de velocidad, tiempo. Bien. Conductor, MRU. ¿Cómo es la gráfica de una velocidad, tiempo para un MRU? Una recta. Es una recta paralela al eje horizontal porque la velocidad no cambia a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, aquí la recta o la gráfica del conductor velocidad-tiempo estaría correcto. Ahora, MRV, ¿cómo es la gráfica velocidad-tiempo? Cada vez que pasa el tiempo va subiendo. Bien, pero ¿cómo es la relación? ¿Creciente? Creciente, sí, puede ser creciente, pero ¿cómo es la relación? Una recta. Es lineal, es una recta, no es parabólica como está aquí o cuadrática. Lo que es cuadrática es la posición tiempo, pero la velocidad es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es una recta en función del tiempo. Bien, por lo tanto, la D no podría ser, porque estamos graficando una parábola y no es parábola. Entonces, la D no es. Del mismo modo,
La C tampoco es, porque es una parábola. Tendría que ser una recta la gráfica velocidad-tiempo del policía. Profe, entonces en MRV la gráfica sí o sí tiene que ser una recta, no puede ser una parábola. Para lo que es posición-tiempo, si en el eje de las Y tenemos X, desplazamiento, y en el eje de las horizontal tenemos tiempo, la gráfica es una parábola. Si como en este caso tenemos velocidad en el eje de las Y y en el eje de las X tenemos tiempo, la gráfica es una recta. Bien, porque la velocidad cambia en forma lineal o en forma como una recta a medida que transcurre el tiempo. La posición cambia en forma cuadrática. ¿Bien? Ok, gracias. Porque por eso está esto que puede ser confuso y lo estoy aclarando y estoy tratando de que lo entiendan, porque les va a ocurrir situaciones problemáticas en la guía de ejercicios donde van a ver los dos tipos de gráficas y tienen que saber distinguir cuando estamos hablando de gráficas posición-tiempo o gráficas velocidad-tiempo. Nos quedan la A y la B. Ambas tienen rectas paralelas para lo que es el conductor, al eje de las X, correcto, y rectas crecientes para lo que es policía. En ambos está la forma de la gráfica, es correcto. Entonces ahora, ¿cómo podemos llegar a distinguir una de otra? En el tiempo de encuentro, los 10 segundos, ¿eran iguales las dos velocidades? No. No. Dijimos de que la velocidad del policía duplicaba a la velocidad del conductor. Por lo tanto, la A no es correcta. La que es correcta es la B. Bien. Puede resultar engañoso el tema de igualar en la gráfica velocidad-tiempo el punto de encuentro. Eso se iguala o se ve en la gráfica posición-tiempo. Conceptualmente, el problema de encuentro, la posición de ambos móviles es igual. No necesariamente la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Los que dijeron la A y la C, ¿entendieron por qué no era esa gráfica? Sí, profe. Bien. Si no hay dudas, pasamos al último movimiento en una dimensión, que es el de caída libre y tiro vertical. Bien. Un ejemplo muy conocido de movimiento, que todos lo deben haber experimentado, de aceleración casi constante. Ahora vamos a ver por qué el casi. Es la caída de un cuerpo bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra, ¿no? Lo que después vamos a nomenclar como aceleración de la gravedad. Para hacer un poco de historia, en el siglo IV a.C., Aristóteles pensaba que los objetos pesados, aquellos que tenían más masa, bien, caían con mayor rapidez que los ligeros o más livianos. Es decir, de que esta caída era relacional a la proporción del peso. Bien. Luego, alrededor de los años ya 1600, Galileo Galilei afirmaba que los cuerpos caían con una aceleración constante e independiente de su peso. Bien, a medida que se avanzó el tiempo, se fue experimentando, se fue aplicando el método científico y se pudieron corroborar otros resultados. Ya en la actualidad, los experimentos mostraron que si puede omitirse el efecto del aire, bien, o sea, no hay fricción con el aire, es decir, si estamos en una situación ideal en el vacío,
todos los cuerpos en un lugar específico caen con la misma aceleración hacia abajo, sin importar cuál es el tamaño que estos tengan o el peso que estos tengan. Y hay un experimento que está interesante que se los quería mostrar de un video de YouTube, que voy a ver si les puedo compartir la pantalla para mostrarles el video. A ver. Dejo de compartir esto. A ver si les puedo compartir también el sonido. Díganme si lo escuchan. Bueno, el día de hoy veremos cómo el físico Brian Cox... ¿Se escucha? Sí. Bien. Sí, profe. Vamos a ver este video y después vamos a comentar sobre esto. pone a prueba esta teoría y para ello se realizará este experimento en esta base especializada creada por la NASA. Se dejarán caer un par de plumas junto con una bola de boliche para ver cuál de los dos caerá primero. Puede que el resultado parezca evidente, pero créenos, no es así. Antes de ver esta prueba, coméntanos, ¿cuál de los dos caerá primero? La respuesta correcta recibirá un corazón. Así es, tal y como se esperaba, la bola de boliche cayó primero. Al parecer era algo evidente, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si ahora eliminamos un pequeño factor como el aire? Para hacer esto, se necesitan alrededor de 3 horas para bombear fuera los 8000 pies cúbicos de aire que hay en la cámara. Y una vez conseguido esto, tendremos algo muy parecido a las condiciones lunares, donde solamente la gravedad va a hacer efecto. Y nuevamente te preguntamos, ¿qué crees que pasará? ¿Caerán al mismo tiempo o nuevamente la bola de boliche va a caer primero? 4. Cameras on. 2, 1. Release. Así es, este experimento es totalmente real. Ambos objetos caen a la misma velocidad. Increíble, al eliminar el aire ya no hay fuerza que los detenga. Simplemente son el resultado de la gravedad. Y curiosamente, esto es lo que pasaría en la Luna. Y de hecho, el astronauta David Scott, comandante de la misión Apolo 15, fue uno de los afortunados de experimentarlo en la propia Luna, dejando caer una pluma junto a un martillo. No olvides suscribirte si te ha gustado este video. Bueno. Es decir, ¿quién tenía razón? ¿Aristóteles o Galileo? Galileo. Galileo. Bien, se puede demostrar. A ver que les voy a compartir nuevamente la pantalla de la presentación. De que si eliminamos el factor del aire, de que hace esa rotación, esa fricción, y que hace de que, en este caso, las plumas caigan más lento, si eliminamos eso y solo dejamos lo que es la aceleración de la gravedad, todos los objetos, sin importar su peso y tamaño, caen al mismo tiempo. ¿Bien? Imaginen el dinero que hay invertido para poder construir esa cámara y poder experimentar de esa manera, ¿no? Que Galileo no lo tenía, esa tecnología en su tiempo. Ahora, conociendo esto y pudiendo aproximarnos al modelo de caída libre y tiro vertical, omitiendo lo que es el efecto del aire, vamos a concentrarnos en lo que es la aceleración de la gravedad. La magnitud de la aceleración debido a la atracción gravitacional de la Tierra es la llamada aceleración de la gravedad. Bien, la denotaremos mediante el símbolo G minúscula. Y al principio dijimos de que considerábamos la aceleración de la gravedad casi constante. Y ese casi, ¿por qué? Porque la aceleración de la gravedad ¿es constante o no es constante? Vamos a ver más adelante de que no es constante,
ahora solamente lo vamos a introducir. El valor de G no es constante en toda la Tierra, ni tampoco en todas las altitudes de la Tierra. Cerca de la superficie de la Tierra disminuye a medida que aumenta la altitud. Además, ocurren ligeras variaciones en este valor de G con cambios de latitud. ¿Bien? Es decir, si hacemos un experimento en un lugar de la Tierra y repetimos ese mismo experimento en otro lado de la Tierra, no vamos a obtener los mismos resultados si nosotros hicimos los cálculos con un G que no es el apropiado. ¿Bien? Nosotros en esta materia vamos a tomar un valor de G promedio y lo vamos a utilizar. Pero vale la aclaración de que el valor de G no es constante en toda la Tierra. Entonces, para generalizar y considerar la aceleración constante, es necesario recurrir a algunas simplificaciones y poder aplicar este modelo que estamos estudiando de caída libre y tiro vertical. Considerar que la distancia de caída es pequeña en comparación con el radio terrestre. Bien, es decir, que estamos cerca de la Tierra. Bien, cerca de la Tierra puede llegar a ser también lo que es un edificio, ¿no? El alto de un edificio. No quiere decir que no estamos en el espacio o cerca de salir de la atmósfera. Y también tenemos que ignorar los pequeños efectos debido a la rotación de la Tierra, que eso también influye en lo que es la aceleración de la gravedad. Si nosotros consideramos esto, trabajamos cerca de la superficie terrestre, hacemos caso omiso a los efectos de la rotación de la Tierra y experimentamos siempre en un mismo lugar, podemos considerar el valor de G como aproximadamente 9,80 metros sobre segundos cuadrados. Bien, pero esto no es universal, les vuelvo a repetir, no es constante en todos los lugares, ni de la Tierra ni de el universo cercano a la Tierra. ¿Bien? Profe, Sí. en el Ecuador hay menos gravedad que los polos. En el Ecuador hay menos gravedad que en los polos. Claro, porque disminuye conforme aumenta la latitud. En realidad hay más atracción de la gravedad cuanto más cerca del centro de la Tierra estás. ¿Bien? O sea, en el Ecuador... no, me estás preguntando por la latitud. Eso, sí, en el Ecuador hay más gravedad, pero son decimales, digamos, lo que hay. ¿Bien? Lo que más variación hay es con la altitud, o sea, si nos alejamos un poco de lo que es la superficie terrestre, incluyendo montañas o valles a nivel del mar, ¿bien? A este modelo simplificado lo llamamos movimiento en caída libre o tiro vertical, que ahora vamos a ver la diferencia de por qué lo llamamos de las dos maneras diferentes. Y es un tipo particular de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si hacemos estas consideraciones de que consideramos que la aceleración de la gravedad es constante para nuestro análisis, aunque sabiendo de que no lo es, pero en forma simplificada para poder resolver los ejercicios sin demasiadas complicaciones, las vamos a considerar que G es constante con un valor de 9,80 metros sobre segundo cuadrado. De esa manera estamos ante un movimiento en el eje vertical con una aceleración constante. Por lo tanto, es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y lo llamaremos caída libre o tiro vertical. ¿Bien? A modo introductorio, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora vamos a adentrarnos en lo que es las diferencias de caída libre y tiro vertical. El libro le llama a todo de la misma manera, nosotros no. O sea, cuando ustedes estudien van a tener que hacer esta diferenciación. Es una diferenciación mínima, pero es importante. ¿Bien? Cuando cualquiera de los dos libros le llama de la misma manera y así hace las aclaraciones, si tiene o no tiene una velocidad inicial. Pero nosotros lo vamos a llamar de manera diferente.
se trata en general, de un mismo movimiento con las mismas consideraciones, pero lo que llamamos caída libre lo vamos a usar cuando el objeto se suelta desde el reposo. Es decir, de alguna manera nosotros soltamos los objetos desde una cierta altura y no le aplicamos ninguna velocidad inicial. Es decir, tenemos velocidad inicial 0. Como el de video que vimos, se dejaba caer, se soltaba la bola y se soltaba las plumas y no se le aplicaba un impulso inicial. ¿Bien? A eso le vamos a llamar caída libre. En cambio, cuando hablamos de tiro vertical, vamos a decir es cuando ya se lanza en forma vertical en el eje de la Y hacia arriba o también hacia abajo desde una cierta altura. Es decir, se le aplica o el objeto adquiere una cierta velocidad inicial. Bien, se le da un impulso, ya sea hacia arriba, donde va a ir hasta un punto máximo y va a volver sobre su mismo recorrido y va a caer al suelo, o bien hacia abajo, pero se le impregna una velocidad inicial y no es que se suelta y se deja caer desde el reposo. ¿Está clara la diferencia? En forma gráfica, podemos decir lo que es la caída libre, velocidad inicial 0. En un ejemplo, dejamos caer un objeto, soltamos de la torre de Pisa. ¿Bien? Pero lo que es tiro vertical, ahí es así, le damos un impulso a una pelota, llamado lo que es tiro vertical hacia abajo. Uy, perdón. Así, no sé cómo borrar. O tiro vertical hacia arriba cuando impulsamos hacia abajo. Acá, para lo que es simplificación del gráfico, parece de que fuera una parábola lo que hace la pelota. ¿Bien? Pero no es una parábola, sino que va hacia arriba, llega hasta una altura máxima y vuelve en la misma recta, ¿no? No es que hace una parábola. La velocidad inicial en lo que es tiro vertical es diferente de 0. ¿Qué les parece a ustedes? Si es hacia abajo, ¿la velocidad inicial va a ser positiva o negativa? Negativa. Positiva. Bien. ¿Cómo, profe? Si tenemos un tiro vertical hacia abajo, como el que se muestra ahí en la figura, la velocidad inicial que va a tener esa pelota va a ser positiva o negativa. ¿No era la gravedad la pregunta? ¿O me confundí? No, la gravedad, ahora vamos a ver, es la aceleración. Yo estoy hablando de velocidad. Pero la velocidad aumenta. La velocidad aumenta, bien dicho. A medida que va cayendo, si la aceleración es hacia abajo, como es el caso de esto, caída libre y tiro vertical, la velocidad va aumentando, pero aumenta en magnitud. ¿Qué significa eso? De que el largo del vector es lo que aumenta. ¿Bien? En movimiento unidimensional o en una dimensión, como vimos antes, estamos viendo desde que comenzamos con esta unidad, dijimos, para valores positivos en el eje que estamos trabajando, antes era en el eje de las X, ahora en el eje de las Y, si era hacia la derecha usábamos positivo, si era hacia la izquierda usábamos negativo. En este caso que trabajamos en el eje de las Y, si es hacia arriba usamos positivo, si es hacia abajo usamos negativo. Por lo tanto, si es un tiro vertical hacia abajo, la velocidad inicial sería negativa. Bien. La magnitud va a aumentar. El valor absoluto de esa velocidad va a aumentar. Pero el signo que nos está diciendo lo que es la dirección donde se está moviendo esa partícula es hacia abajo, es negativo. En el tiro vertical hacia arriba, ¿cómo sería el signo de la velocidad inicial? Positiva. Positiva. Bien.
Tanto el tiro vertical como la caída libre se rigen por las mismas ecuaciones como vamos a ver. Bien. Antes vamos a tener una consideración especial para lo que es tiro vertical hacia arriba, que vamos a solamente a concentrarnos en esta situación. ¿Qué pasa en la altura máxima? Bien, en el punto más alto del movimiento, en tiro vertical hacia arriba, que lo llamaremos altura máxima, la velocidad se hace cero, se anula. ¿Esto por qué? Dijimos de que la velocidad era positiva, cuando la velocidad inicial era positiva, va a ir hacia arriba con valor positivo, pero disminuyendo cada vez el largo de ese vector, ¿bien? Disminuyendo cada vez el valor de esa velocidad, la magnitud de esa velocidad, va a llegar hasta un máximo, va a llegar hasta un máximo, que es aquí, se va a anular y va a cambiar de signo, y va a empezar a caer, y va a tener un signo negativo. Va a ir hacia abajo, aumentando cada vez el largo del vector velocidad, o aumentando cada vez la magnitud del valor de velocidad. ¿Está claro? Sí, y hay que tener cuidado, porque es un error común pensar que en la altura máxima la velocidad es cero y también la aceleración es cero. No. En la altura máxima la velocidad es cero, pero la aceleración no es cero. Recordemos de que estamos trabajando con lo que es la aceleración de la gravedad. Bien, si la velocidad sería cero y la aceleración también sería cero, la pelota quedaría suspendida en la altura máxima para siempre. Porque, por definición, lo que es la aceleración es un cambio de velocidad. Y si la velocidad siempre es cero, y la aceleración siempre es cero, es que nos está diciendo de que no hubo cambio de velocidad. Bien, permanecería en reposo en la altura máxima. Y eso no es lo que ocurre en la realidad. Los modelos que trabajamos tratan de reflejar esa realidad en forma matemática. Bien. Profe, ¿podrá volver por favor a la diapositiva donde estaban los conceptos de caída y tiro vertical? Profe, entonces la velocidad inicial no es cero. Ahí está, gracias. En tiro vertical la velocidad inicial no es cero. Puede ser positiva si tiramos hacia arriba y negativa si tiramos hacia abajo. Lo que sí es cero es la velocidad en la altura máxima en un tiro vertical hacia arriba. Bien, que no es la velocidad inicial. Si se cae del reposo, puede ser la velocidad si inicial. se cae del reposo, que estamos hablando de caída libre, sí. Sí, eso la velocidad inicial es cero. En caída libre, la velocidad inicial es cero. No tenemos altura máxima porque no va hacia arriba el objeto. Pero si estamos hablando de tiro vertical hacia arriba, en la altura máxima la velocidad es cero. Profe, ¿la gravedad qué signo tiene? Bueno, ahí vamos a ver el signo de la gravedad. La gravedad es una aceleración en el eje negativo hacia abajo del eje de la Y, ¿no? Nosotros, es lo que estamos a continuación de esto, continúa con cuáles son las consideraciones que vamos a tener con un tipo de MRV. Y una es el movimiento es en dirección vertical, eso ya lo vimos, en el eje de las Y, comparado a lo que veníamos viendo de un MRV. ¿Bien? La aceleración, que nosotros vamos a suponer constante, pero no es constante en la práctica, sino nosotros la vamos a aproximar de forma constante para poder resolver, es hacia abajo, sentido negativo del eje de las Y, y vamos a utilizarla como un valor de G de 9,80 y la aceleración sería menos G. ¿Bien? La aceleración sería menos G. Sería negativo para cuando las aplicamos en las ecuaciones.
¿cómo quedarían las ecuaciones? Las tres principales de MRV. Velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración g por el tiempo. Recuerden que antes era más a por t, ahora es menos g por t. Bien, porque le cambiamos el signo para indicar el sentido negativo de la aceleración y utilizar el valor de 9,80. Positivo el valor. Y final va a ser igual a inicial, acá no estamos trabajando con el X, sino ahora con el Y. Y final es igual a inicial más velocidad inicial, si es que la tenemos en un tiro vertical, por el tiempo, menos un medio de g por t cuadrado. Presten atención al menos acá y al g acá. Y la otra es velocidad final cuadrado es igual a velocidad inicial cuadrado menos 2 veces g por desplazamiento en y final menos y inicial. Bien, en todas las ecuaciones donde aparece velocidad inicial, si estamos hablando de caída libre, eso sería 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Profe, ¿y sería lo mismo que altura o no? Sí, sí, porque estamos trabajando en el eje vertical. Siempre vamos a tener un sistema de referencia, es decir, vamos a tener un punto en el cual nosotros vamos a considerar el 0 de nuestra recta y a partir de ahí vamos a tomar todas las desplazamientos, todas las posiciones o todas las alturas. Y las alturas pueden ser negativas. Si tomamos un punto en nuestro sistema de coordenadas o en nuestra recta, que sea donde se lanza la pelota, por ejemplo, el valor que vamos a tener del suelo va a ser negativo porque va a estar referenciado a ese punto. Ahora vamos a ver un ejemplo. No sé si queda claro lo que les acabo de explicar. Sí, profe. Bien, o sea, el I no significa que le llamemos altura, no significa que sea siempre positivo. Bien, es la posición con respecto a nuestro punto de referencia. ¿Pudieron copiar las ecuaciones? Sí, profe. Bien, trajimos las ecuaciones de MRV y las adaptamos de acuerdo a estas modificaciones. Trabajamos en el eje de las Y y reemplazamos aceleración por menos G. Vamos a ver un ejemplo. Bien. Imagine que usted lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio. La pelota sale de la mano en un punto a la altura de la baranda de la azotea con rapidez ascendente de 15 metros sobre segundos, quedando luego en caída libre. Bien, esto lo saqué del libro, por eso dice quedando luego en caída libre, pero ya al decirnos de que tiene una rapidez ascendente, estamos hablando de qué tipo de movimiento. Tiro vertical. Vertical, ¿hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, ¿bien? Aquí se puede ver en el gráfico. Aquí es el punto inicial, se tira hacia arriba, llega hasta alguna altura máxima y cae. ¿Bien? Empieza a caer y va a llegar hasta el suelo. Considerar G igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrados y les pide 4 ítems. Determinar la posición y velocidad de la pelota en 1 y 4 segundos después de soltarla, la velocidad cuando la pelota está a 5 metros sobre la baranda, la altura máxima alcanzada y el instante en que se alcanza, y la aceleración de la pelota en su altura máxima. Vamos a explicar un poco el movimiento para luego
poder aplicar las ecuaciones y tratar de resolver los ítems. Aclaración importante. La pelota realmente se mueve hacia arriba y después hacia abajo. Por claridad se presenta una trayectoria en forma de U o en forma de esta manera, no es así en la práctica, sino de que va y vuelve siempre en la misma recta de acción. Se lanza de aquí en un tiempo cero con una velocidad inicial positiva de 15 metros sobre segundos. ¿Bien? Va a subir, nos va a preguntar el tiempo en un segundo, el tiempo en 4 segundos, la posición y velocidad en un tiempo de 1 segundo y de 4 segundos, que es aquí. Va a llegar a una altura máxima, donde la velocidad es 0, no sabemos el tiempo, lo tenemos que calcular, y va a continuar bajando, y vamos a tener que posteriormente calcular qué pasa en un tiempo de 4 segundos, y siempre, para todo el movimiento, la aceleración en el eje de las y es igual a menos g, donde vale 9,80 metros sobre segundo cuadrado. ¿Bien? Vamos con el primer punto. La posición y velocidad de la pelota a 1 segundo y 4 segundos después de soltarla. ¿Cómo podemos resolver esto? Para lo que es posición, tendríamos la ecuación de posición, I igual a I inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de menos g, o sea, menos 1/2 de g por t cuadrado. ¿Bien? Aquí es un más. Aquí es un error. Ahí es un más. Reemplazamos por los valores que nos da el enunciado, por los datos que tenemos. Posición inicial, si nosotros consideramos nuestro origen del sistema de coordenadas, nuestro punto inicial en la recta vertical, la posición inicial es 0. ¿Bien? La velocidad inicial, 15 metros sobre segundo, positiva. G, 9,80 metros sobre segundo cuadrado, ese negativo que lo podemos poner aquí. ¿Bien? Por el t cuadrado. Y así nos queda expresada la ecuación para la posición en función del tiempo para todo este movimiento. Ahora, ¿cómo es la velocidad en función del tiempo? Bien, es un MRV. Esta era la ecuación general para los MRV. Nosotros la simplificamos y la escribimos de esta manera. Velocidad inicial menos G por T. Bien. Eso es velocidad inicial, 15 metros sobre segundos, menos 9,80 metros sobre segundo cuadrado por el T que no lo conocemos. Con el planteo de estas dos ecuaciones para posición y velocidad, quiero que ustedes calculen cuál sería la posición para 1 segundo, la velocidad para 1 segundo, y después para 4 segundos, tanto posición y velocidad. Calculemos y luego repasamos.
¿Cuánto les da? A mí la posición en un segundo me dio 10,1 y en 4 segundos me dio menos 63,4. A mí también. ¿Y la velocidad? En un segundo me dio 34,6 y en 4, 40,2. Estaba bien la posición, pero la velocidad no. 5,2 puede ser. 5,2. Bien. Y la otra menos 24,2. Ahí me fijo, no la tengo acá a mano. Pero vamos con la primera. Para t igual a 1 segundo, si reemplazamos es el valor de 1 en la primera ecuación, en esta. Nos queda 10,1 positivo, ¿no? Es decir, si 10,1 es positivo, va a estar sobre la persona que tiró el lanzamiento, o sea, va a estar en esta posición aquí. Bien. Y la velocidad que tenía, perdón, aquí, un segundo, aquí. Y la velocidad que tenía en ese momento era de 5,2 metros sobre segundo, también positivo, porque iba hacia arriba. Bien, el signo ahí nos está diciendo si va hacia arriba o hacia abajo. Para 4 segundos, la posición ya es negativa, o sea, estamos por debajo de donde nosotros lanzamos el objeto, no me acuerdo qué era, una pelota. Bien. Y la velocidad también es negativa, de menos 24,2. Aquí, a los 4 segundos. ¿Qué significa eso? De que la velocidad tiene sentido hacia abajo. Bien, está cayendo el objeto. ¿Les da así? Al resto que no dijo, profe. ¿cuánto les daba? Bien. Es importante interpretar los signos. En lo que es la posición, le está diciendo si está por encima o por debajo del punto de lanzamiento. Y la velocidad te está diciendo si está subiendo o está bajando. Bien. Vamos con el siguiente. Queremos determinar la velocidad cuando la pelota está 5 metros sobre la baranda. Bien, aquí está 5 metros. Queremos determinar cuál es la velocidad que tenemos aquí y que tenemos aquí, porque va a pasar 2 veces por ese punto. Bien. Aquí podemos aplicar la ecuación que es independiente del tiempo, porque no sabemos en qué tiempo el objeto o la pelota estaba a 5 metros. Podemos independizarnos del tiempo y utilizar la ecuación velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos o más 2 por menos g y menos y final, que sería la posición 5, menos la inicial, que sería 0, porque trabajamos el 0 aquí. Reemplazando por los valores del
de nuestro ejercicio, nos queda velocidad inicial 15 metros sobre segundos al cuadrado, más 2 por menos 9,80 metros sobre segundos por I. Bien, ahora reemplacemos este valor de I por los 5 metros que queremos obtener y me dicen cuánto les da. 11,27. Bien, 11,27. ¿Alguien más le da así? Nadie más. ¿Ese 11,27 es positivo o es negativo? Positivo. Vale, que baja. ¿Es positivo o es negativo? Positivo porque dice que está a 5 metros sobre el punto de referencia. Está bien, esa es la posición, pero ¿la velocidad es positiva o es negativa? Negativo. Ambos son correctos. Es positivo y es negativo, porque nos queda una raíz cuadrada, ¿o no?, para resolver. El resultado de una raíz cuadrada puede ser positivo o negativo. En este caso usamos los dos. ¿Qué nos está queriendo decir eso? De que por esa posición de altura, a 5 metros, desde donde se lanzó la pelota, el objeto pasó 2 veces. Pasó en forma positiva, con una velocidad positiva ascendente, y luego pasó con una velocidad negativa descendente. En ambos casos la velocidad era la misma, nomás que uno tenía sentido hacia arriba y en el otro tenía sentido hacia abajo. ¿Bien? Por eso aquí está graficado como 2 puntos, uno subiendo y el otro bajando. ¿Se entiende por qué? Sí, profe. Correcto, bien. Vamos a avanzar con el otro punto. ¿Cuál es la Perdón, altura? profe. Perdón. ¿Puede Sí. volver un segundo a la diapositiva anterior? Sí. Ahí estamos. Ahí está, gracias. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada y el instante en que se alcanza? Bien, acá trabajamos con la altura máxima. Recordemos que en la altura máxima la velocidad era 0. Bien. La velocidad en el punto de la altura máxima es 0, que es lo que está aquí. Bien, nos pide calcular cuál era esa posición, cuál era el I y cuál era el T. Bien. Pensemos, ¿cómo podemos calcular? ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular el tiempo? A partir de las ecuaciones que conocemos de MRV, o en este Una caso fórmula aplicada. de velocidad final igual a inicial menos gravedad por tiempo. Perfecto, bien. Tenemos la aceleración de la gravedad, es dato. La velocidad inicial es dato. ¿Y la velocidad final cuál sería? 0. 0, porque estamos en altura máxima. Entonces, como dice el compañero, velocidad final, que es igual a 0, es igual a velocidad inicial menos g por t. Podemos despejar este t de aquí, donde el resto de las variables las conocemos. Velocidad inicial era 15, g 9,80 y el otro era 0 que lo teníamos aquí. ¿Bien? ¿Está claro? Pasamos velocidad inicial al lado izquierdo de la igualdad con signo negativo
y luego pasamos dividiendo menos g, se cancelan los signos y nos queda velocidad inicial sobre g. Eso da 15 sobre 9,80 es igual a 1,53 segundos. El tiempo en alcanzar la altura máxima de este tiro vertical es de 1,53 segundos. ¿Bien? ¿Cómo podemos hacer para determinar ahora cuál es el valor de la altura? ¿Qué posición es? Ya conocemos el T. ¿Cómo hacemos para conocer el I? Con la ecuación de la posición en función Bien. del tiempo. Ecuación posición en función del tiempo. Eso es inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración en I, que sería menos g, por tiempo cuadrado. Igual a 0 la posición inicial más velocidad inicial 15 metros sobre segundo por el tiempo de la altura máxima, 1,53 que calculamos aquí, más 1/2 por menos 9,8 por de vuelta el tiempo de la altura máxima al cuadrado. Eso da un valor positivo 11,5 metros. La altura máxima se logró a los 11,5 metros. Ahí la velocidad se hace 0 y cambia el signo. Bien, de positivo pasa a negativo, de subir pasa a bajar. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. El último punto. ¿Cuál es la aceleración de la pelota en esa altura máxima? ¿Qué piensan ustedes? Cero La será. aceleración. La aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, 0. Recordemos que les había dicho que pasaba en esa altura máxima. Habían puesto una diapositiva y me había parado en explicarles específicamente eso. Que sí, la velocidad. Claro, la velocidad es 0, pero la aceleración en la altura máxima siempre es la aceleración de la gravedad. Bien, si la pelota tuviese aceleración 0 en la altura máxima, se permanecería en esa posición indefinidamente. Y eso no es lo que ocurre. Bien, la aceleración en la altura máxima y en todo el movimiento es la aceleración de la gravedad. Y es g, que tiene un valor de 9,880 metros sobre segundo cuadrado. Es la misma para cuando está subiendo que para cuando está bajando, pero que para cuando está en altura máxima. ¿Bien? ¿Alguna duda con este ejemplo o con las ecuaciones de caída libre o con algún concepto de caída libre y tiro vertical que tengamos que repasar? Ahí la respuesta Profe, sería ¿por qué con ahí el...? tiempo. Perdón. Sí, de a uno. No, digo, ahí la respuesta sería con el signo menos. Sería con el signo menos, sí, ahí está equivocado, perdón. Profe, ¿podría volver al cálculo del instante? Que no lo entendí muy bien. ¿Aquí? Sí. Para calcular el instante es el tiempo, es aquí. Donde lo que sabemos de ese punto es que la velocidad se anula. Entonces, a partir de la velocidad nula y de la ecuación de velocidad en función del tiempo, nosotros hacemos este planteo. 0 es igual a velocidad inicial menos g por t. Y ahí despejamos T, claro. Y acá despejamos t.
pasamos la velocidad inicial negativa porque está sumando, lo pasamos restando, y este está multiplicando con la t, lo pasamos dividiendo como menos g, se te cancelan los dos signos, te queda velocidad inicial dividido g. 15 dividido 9,8. Ahí está, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Bueno, ahora lo que continúa es movimiento en dos dimensiones. Vamos a hacer un repaso de las representaciones vectoriales y vamos a describir vectores de posición, velocidad y aceleración nuevamente a partir de dos dimensiones. Así que les propongo que hagamos un descanso de algunos minutos, 5 minutos, y después retomemos, así seguimos con la última parte de la clase. ¿Les parece bien? Bueno, profe. Métamelo. Dale. ¿Cuánto tiempo? Bueno, profe. 5 minutos. A las 1:05 estamos acá. Profe, uno de los chicos hizo una pregunta. ¿Qué pasó? Se cortó. Que uno de los chicos hizo una pregunta por el chat. Si las fórmulas las íbamos a poder usar para el parcial, a tenerlas ahí. No se van a poder tener en los parciales. La van a tener que saber. Igualmente, de tanto hacer ejercicios, se la van a aprender de memoria. Volvemos entonces en 5. Bueno, profe.
Hola, retomamos. ¿Está? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? No escucho nada. Sí, profe, una pregunta. Estoy. ¿El horario Bien. de clase es hasta la 1:30? El horario de clase es hasta la 1:30 aproximadamente. Sí, va a haber algunas clases que podemos extendernos más, otras que vamos a cortar un ratito antes, pero sería más o menos hasta la 1:30. Bueno, vamos a continuar, así avanzamos en esto y dejamos para la próxima clase el movimiento en 2 dimensiones propiamente dicho. Vamos a comenzar con lo que es un repaso de sistemas de coordenadas y vectores, ¿bien? Vamos a trabajar en 2 dimensiones, vamos a trabajar en un plano XY, ¿bien? Para traer eso desde también lo que se conocen del secundario, lo que conocen desde el ciclo de nivelación, que trabajaron con fuerzas en ese caso. Pero estamos trabajando en un punto, en un plano, que lo podemos representar a través de un vector. ¿Bien? Y ese punto lo podemos escribir en coordenadas cartesianas o rectangulares, que es a través de la coordenada X, a través de la coordenada Y, o a través de coordenadas polares, que es a través del radio y a través del ángulo. Bien, si nosotros tenemos en este gráfico un punto que a través de coordenadas cartesianas sería XY, desde el punto origen hasta ese punto, la distancia que existe, la distancia euclidiana, la distancia entre esos dos puntos es el valor R, y el ángulo con respecto al eje de las X es el ángulo θ. Y así quedan formadas las coordenadas polares. Bien, y podemos representar a este mismo punto a través de R y a través de θ. Bien. Lo que vamos a hacer es un repaso muy general para que luego ustedes puedan leerlo y ponerse a estudiar, si es que todavía no lo tienen del todo claro, el tema de representación en sistemas coordenados y con vectores. Entonces, con este valor de X, con este valor de Y de altura y con el valor de R y el ángulo, podemos expresar diferentes identidades geométricas. Bien, con trigonometría podemos hacer de que el seno de este ángulo, de un triángulo rectángulo, ¿no? El seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto Y sobre la hipotenusa R. Bien. Coseno de θ para este triángulo rectángulo que se forma es igual al cateto adyacente al ángulo X sobre hipotenusa. Bien. Y luego, tangente de este ángulo θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, hasta ahí claro, ¿no? El repaso de triángulo rectángulo, coordenadas cartesianas y polares. Avanzamos. Avanzo. ¿Cómo podemos hacer el cambio o transformación entre coordenadas polares a rectangulares y de rectangulares a polares? Bien, a través de estas identidades geométricas o trigonométricas que recién vimos, podemos, a partir de las coordenadas polares, que sería el largo de un vector, el R, si nosotros consideramos el vector como origen en el sistema de nuestro origen de coordenadas cartesianas y fin del vector en el XY, el largo de ese vector está representado por R, bien, según nuestra nomenclatura.
Y el ángulo que tiene ese vector está por el ángulo θ. Bueno, ¿cómo hacemos pasar los datos de este vector, que sería la magnitud del vector en R, y el ángulo del vector, que nos indica la dirección de ese vector en θ? ¿Cómo lo hacemos para pasar a los valores de x, y? Ese x, y lo que estamos haciendo es descomponiendo este vector. Lo voy a graficar acá. Si nosotros hacemos la proyección y tenemos un vector aquí, este es, le vamos a llamar vector A este vector, y este es A sub X, ¿no? Es la proyección en X del vector A. Lo mismo si hacemos la proyección en Y de este vector, el vector que está sobre el eje de las Y, que es la proyección de ese vector, le vamos a llamar A sub I. ¿Correcto? ¿Cómo hacemos para obtener el valor en X de ese vector? Hacemos esto. Tenemos el ángulo θ, tenemos el largo del vector R. R por el coseno del ángulo nos da la componente en X, que nos da A sub X en nuestro dibujo de aquí. R, el largo del vector, θ, el ángulo, aplicamos el seno, R por el seno del ángulo nos da la componente en Y. De esta manera pasamos de la notación polar a la notación rectangular. Y hacemos la descomposición de un vector en sus componentes. Bien, componentes en X y componentes en Y si trabajamos en 2 dimensiones como lo estamos haciendo. ¿Está claro? Sí, sí. Bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos la componente en X y la componente en Y y queremos denotar al vector por su magnitud, por su largo, o el R que lo estamos nomenclando aquí, y la dirección o el ángulo? ¿Cómo podemos hacer? Si hacemos la tangente, recuerden esto, la tangente del ángulo era la componente en Y sobre la componente en X. Es decir, si nosotros queremos saber el ángulo, ¿qué tenemos que hacer? El arco tangente de Y sobre X nos va a dar el ángulo. ¿Bien? Y luego, como es un triángulo rectángulo, si nosotros queremos obtener el largo de R, que sería la hipotenusa, a partir del teorema de Pitágoras, podemos hacer x cuadrado más y cuadrado raíz de todo eso, y nos da cuál es el largo de ese vector, que es la magnitud del vector. ¿Está claro? Aquí en movimiento en 2 dimensiones vamos a trabajar continuamente con las componentes en X, con las componentes en Y, en forma intercambiables con la magnitud del vector y la dirección del vector. O sea, estas ecuaciones las vamos a usar todo el tiempo. Esto lo vamos a usar todo el tiempo. Y lo tienen que tener claro para el uso de estas ecuaciones de dónde vienen, ¿no? Para poder hacer la descomposición en X y en Y de todos los vectores y trabajar con las identidades geométricas para los triángulos rectángulos. Eso lo vamos a trabajar en movimiento en 2 dimensiones y a posteriori en muchas otras unidades que usemos fuerza, impulso y demás otras magnitudes vectoriales. En este caso vamos a trabajar con velocidades y aceleraciones para esta unidad, pero esto es generalizable para cualquier vector, ¿no? O sea, de que lo podemos aplicar en otras unidades también. Así que es importante de que lo tengan bien claro desde el vamos. Por lo tanto, tarea para ustedes, estudiar, y si ya lo saben, repasar el capítulo 3, vectores del libro de Serway-Jewett, que ahí está especificado todos estos temas en 2 dimensiones. ¿Bien? Que es básicamente de vectores.
Vamos a seguir avanzando. Si hay alguna duda con vectores o algo que no se entiende, que están perdidos, lo dicen ahora. Si no, vamos a avanzar con denominaciones y algunos conceptos. ¿Se entiende? Avanzamos. Vectores de posición, velocidad y aceleración. Vamos a repasar o trasladar lo que vimos en una dimensión a lo que son 2 dimensiones y generalizarlo para 2 dimensiones, que ustedes también lo pueden luego hacer para 3 o 4 cuando se trabaje en otras materias en ese sentido. Más adelante en la carrera van a trabajar con más dimensiones. Vectores de posición, velocidad y aceleración. Vamos a ver una trayectoria en un plano. Tenemos un sistema XY. En naranja tenemos una trayectoria que hizo una partícula en el plano XY. No tenemos tiempo en este gráfico, solamente lo vamos a denominar a partir de las coordenadas cartesianas que hizo en ese plano. Ahora ya no se mueve en una recta, sino se mueve en un plano. ¿Bien? Es como que si nosotros vemos desde arriba el movimiento que hace un auto. ¿Bien? Supongamos que arrancó aquí y terminó aquí la trayectoria. ¿Bien? Nosotros queremos saber cuánto se desplazó desde este punto hasta este otro punto. Desde el punto A hasta el punto B. Donde tenemos el tiempo inicial y tenemos el tiempo final. ¿Bien? Podemos representar la posición inicial como R sub I, un vector desde el origen del sistema de coordenadas hasta ese punto. ¿Bien? Y podemos representar nuestro punto de interés final como R sub F desde un vector desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto de interés. ¿Bien? Entonces, el vector posición se podemos representar a partir del XY y se escribe matemáticamente como vector posición X por versor o vector unitario Y más el valor de Y o Y por vector unitario J. Repasemos, recordemos que son los vectores unitarios o versores. ¿Qué eran? Nadie se acuerda. Era lo que le Las da componentes carácter en X y en Y. vector. Ahí se pisaron entendí las componentes en X y en Y y no entendí lo otro. No es lo que le da carácter de vector. Bien. Es lo que le da carácter de vector a esta ecuación. Eso es correcto. Y también son componentes en X y en Y. Con el adicional de que su magnitud es 1. Bien. Entonces, el X lo podemos representar como un valor escalar y lo multiplicamos por un vector unitario que tiene, en este caso Y, que tiene la dirección del eje de las X, y en el otro caso J, que tiene la dirección en el eje de las Y. Bien, Y tiene la dirección, es un vector de módulo 1 o magnitud 1 que está en dirección del sentido del eje de las X, y J es un vector que tiene de magnitud 1 que va en el sentido del eje de las Y. ¿Bien? Y a partir de eso podemos generalizar y utilizar las componentes X, Y como coordenadas rectangulares y expresarlas en una ecuación de esta manera y convertirlas en un vector. Bien, esto es para 2 dimensiones, esto se puede generalizar para 3, si le agregamos una tercera dimensión sería la dimensión Z y tendríamos un versor K, por ejemplo. Ahora el desplazamiento. Teníamos estos 2 vectores, inicial y final. El desplazamiento
se mantiene la definición del desplazamiento en una sola dimensión, donde es la resta entre la posición final menos la posición inicial. Pero bien, aquí la resta, estamos hablando de resta vectorial, no de resta numérica. Por lo tanto, el vector desplazamiento, si lo representamos gráficamente, sería este. ¿Bien? No seguiría la trayectoria de la partícula, sino iría desde el inicial hasta el final con esa magnitud. En este caso, la magnitud de delta R es menor que la distancia recorrida. ¿Bien? A lo largo de la trayectoria curva desde el punto inicial hasta el punto final. Vector velocidad promedio. ¿Cómo les parece que vamos a definir velocidad promedio aquí a través de vectores? Repasemos lo que era en una sola dimensión y lo generalizamos. ¿Cómo era? Delta X sobre delta T. Delta X sobre delta T. En este caso, desplazamiento le llamamos delta R, por lo tanto sería delta R sobre delta T. Delta T es un escalar y delta R es un vector. Por lo tanto, velocidad promedio es un vector. Y se dirige a lo largo de delta R, en el mismo sentido. ¿Bien? La velocidad promedio entre los dos puntos es independiente de la trayectoria. Si volvemos al dibujo anterior, va a ser independiente de si nosotros hacemos una curva aquí o si seguimos en línea recta. Lo que importa es el inicio y el fin. Solamente es proporcional a su desplazamiento, que depende de los vectores posición inicial y final y no de la trayectoria seguida. Ahora, velocidad instantánea. También es un vector. Lo vamos a simbolizar con un B, con una flechita arriba. Y lo que hacemos conceptualmente es lo mismo que hacíamos para definir velocidad instantánea en una sola dimensión. Tenemos el plano XY, tenemos una trayectoria, supongamos esta trayectoria que está en naranja o marrón claro. Punto inicial A, punto final B. Tenemos este desplazamiento delta R1. ¿Bien? ¿Qué pasa si disminuimos el tiempo? Es decir, tomamos la medición en menor intervalo de tiempo. Vamos a obtener delta R2, que sería el punto B'. ¿Qué pasa si lo achicamos aún más? Delta R3. Y así podríamos obtener un delta R4, delta R5, delta R6, así disminuyendo el intervalo de medición cada vez más hasta lograr una dirección de la velocidad instantánea que es tangente al punto de medición, que sería la recta verde. Bien, en ese caso, ahí estamos obteniendo la velocidad instantánea en el punto A. ¿Qué hicimos? Hicimos que el intervalo de medición sea lo suficientemente chico, sea infinitesimal. Por eso, en la definición tomamos el límite para delta T, que se hace 0, que se acerca a 0, tiende a 0, para un desplazamiento delta R sobre un intervalo de tiempo cada vez más chico. Eso, por definición, es derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Esta es la notación de derivada. No sé si ya comenzaron a ver de derivada o están con límites notables todavía. Recién empezamos, pero en el práctico nada más. Bien, pero la definición de derivada es esto, ¿no? Tomar un límite donde una variable tiende a 0. Entonces, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es la velocidad instantánea y es una recta tangente al punto de que estamos midiendo. La magnitud del vector velocidad instantánea
que lo vamos a simbolizar como B sin la flechita arriba, es decir, tomamos la magnitud de ese vector, el largo de ese vector, lo podemos llamar rapidez de la partícula, y es una cantidad escalar. Bien, aquí no tenemos en cuenta la dirección de la velocidad, sino solamente su magnitud. Ahora pasamos a aceleración, y es de manera análoga también a lo que vimos en una sola dimensión. La aceleración promedio es una diferencia de dos vectores velocidad, vector velocidad final menos vector velocidad inicial, dividido un intervalo de tiempo, el intervalo de tiempo final menos el tiempo inicial. Eso lo podemos escribir como delta B sobre delta T. Recordemos que B es un vector, por lo tanto aceleración promedio va a ser un vector. Bien, y está dirigida a lo largo de la variación de la velocidad delta B. ¿Cómo podemos representarlo en forma gráfica a ese delta B? De la misma manera que vimos anteriormente, tenemos un desplazamiento, una trayectoria, aquí un desplazamiento, perdón, en línea naranja, en un plano XY, tenemos una posición A inicial, tenemos una posición B final, marcamos los vectores posición, determinamos los vectores velocidad instantánea, inicial y final. Ven cómo el vector velocidad inicial es tangencial al punto A, y el vector final de velocidad final es tangencial al punto B. Hay que hacer la resta entre BF y BI, y hay dos formas de hacerlo. O le cambiamos el signo a BI y lo llevamos al final de BF, o los ponemos en el mismo origen y hacemos la diferencia entre las dos puntas de los vectores. En forma gráfica, así nos quedaría el vector delta B o delta B aquí. Bien, es una resta de vectores en forma gráfica. Profe, ¿lo puede explicar de vuelta? ¿A los triangulitos estos? Sí, sí. Bien, para hacer la resta de vectores teníamos dos posibilidades. Para hacer BF menos BI. Bien. Ponemos BF, con la dirección que tenga, y al final de BF hacemos una suma le cambiamos el signo, ponemos BI, y ahí desde el origen del primero al fin del último tenemos lo que sería la suma de vectores. En este caso sería una suma con un cambio de signo de BI para que dé negativo. Y esto sería la resta, el delta B. La otra forma gráfica para hacer resta de dos vectores es poner los dos vectores en el mismo origen, poner BI y BF y marcar desde el final al inicial, y ahí tenemos el delta B. Los dos te tienen que dar el mismo sentido, el mismo ángulo, y te tiene que dar la misma magnitud, el mismo largo del vector. ¿De acuerdo? Sí, sí. Aceleración instantánea, perdón. De la misma manera que definimos velocidad instantánea, tomamos el límite para un intervalo de tiempo que cada vez se hace más pequeño de delta B sobre delta T, lo que da origen a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero teniendo en cuenta que la velocidad y la aceleración son vectores. ¿Bien? Cuando una partícula acelera, ocurren varios cambios. La magnitud del vector, es decir, del vector velocidad, la rapidez puede cambiar con el tiempo. Es decir, cambia el largo del vector. La dirección del vector velocidad puede cambiar con el tiempo, incluso si su rapidez permanece constante. ¿Qué quiere decir esto? De que cambia el sentido, cambia el ángulo, pero no cambia el largo del vector. O tres,
tanto la magnitud como la dirección del vector de velocidad pueden cambiar simultáneamente. Es decir, ya no tenemos la única situación de que cambiaba el valor de velocidad cuando trabajábamos en una dimensión. Aquí puede cambiar la magnitud, por un lado, y mantener la dirección constante, cambiar la dirección y mantener la magnitud constante, o bien cambiar ambos. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos en una situación donde estamos trabajando en 2 dimensiones, donde tenemos vectores, que cada vector tiene su magnitud y su dirección. ¿Está claro? ¿Alguna duda con esto? Hasta aquí vamos a llegar hoy. La semana que viene vamos a empezar con lo que es movimientos propiamente dicho en 2 dimensiones, para luego pasar a tiro oblicuo y movimiento circular. No sé si va a ser presencial o virtual, así que estén atentos al aula virtual por si hay alguna novedad. Bueno, profe. Repasen, hagan los ejercicios del práctico, repasen el teórico y nos vemos la clase que viene. Chao. Profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chao.